buenas noches, o debería decir buenos días, o verón aquí. Antes de comenzar nuestro viaje por lo desconocido, cuéntenme, ¿en qué parte del mundo están y qué hora es en este preciso momento? Porque no importa si es de día o de noche donde estén, las historias de terror que tengo para ustedes hoy oscurecerán hasta el día más claro. Trabajo en una fábrica aquí en Apodaca, en el turno de la tarde. Entro a las 2, salgo casi a la medianoche. Es pesado, pero paga las cuentas. Además, intento mantener viva una tiendita online donde vendo algunas piezas artesanales que hago los fines de semana. Collares, cajitas de madera, cosas sencillas. No da mucho dinero, pero me gusta tener algo mío. Suelo revisar los pedidos y correos cada noche, cuando llego a casa, antes de dormir. Ya es una costumbre. A veces hay encargos, a veces solo spam. Fue en una de esas noches, un martes cualquiera, cuando todo empezó. Abrí la laptop, me senté en la cama con un café y fui directo al correo. No recuerdo estar esperando nada en particular. Solo quería ver si alguien había pedido algo o mandado mensaje. Fue entonces cuando vi ese correo. El asunto era extraño. Perdón, no dio tiempo. En ese momento pensé que era publicidad o un virus, pero lo que me paralizó fue que el correo no tenía remitente, ni fecha. Solo eso ya era bastante raro, pero lo peor vino cuando lo abrí. Tenía una sola imagen adjunta. Era una foto mía, dormida, tomada desde el lado de mi cama. La luz del pasillo estaba encendida. Se veía todo con claridad. Tenía puesta la misma camiseta de esa noche, la misma cobija, la misma almohada, hasta la taza de café seguía en la mesita de noche. Me helé por dentro. Mi primer impulso fue mirar alrededor, pero el cuarto estaba vacío. Cerré la puerta con llave, revisé las ventanas, nada parecía fuera de lugar. Pero esa foto, alguien había estado allí, y muy cerca. Intenté racionalizar. Pensé que quizá era una broma, un error. Tal vez alguien tenía acceso a la cámara de mi laptop. Fui a la configuración, desactivé todo. Tapé la cámara con cinta, borré el correo. Me quedé despierta hasta que salió el sol, pero no pasó nada. Al día siguiente fui al trabajo como un zombie. Mis compañeros lo notaron, preguntaron si estaba enferma. Solo dije que no había dormido bien. No le conté a nadie sobre el correo. Pensé que era mejor dejarlo así. La noche siguiente, lo mismo. Volví del trabajo, me bañé, comí algo rápido y me fui a la cama. Cuando encendí la laptop, ahí estaba el mismo correo, mismo asunto. Perdón, no dio tiempo, se me heló el cuerpo. Lo abrí despacio, rezando para que no hubiera nada, pero sí lo había. Otra foto, otra vez yo, dormida. La posición era distinta. Esta vez estaba de lado, con la mano bajo la cara. De nuevo, todo igual en el cuarto. La misma cobija, la luz encendida, la taza en su sitio. Me quedé paralizada unos segundos. No entendía cómo eso era posible. Ni siquiera estaba conectada a internet. El wifi llevaba apagado desde el día anterior. Aún así, el correo llegó. Hice la laptop, busqué virus, llamé al soporte técnico de la marca. No encontraron nada, ningún programa sospechoso, nada que lo explicara, pero ahora ya no era solo miedo, era angustia, una sensación de que había alguien cerca, tal vez aún dentro de la casa. Esa noche dormí con la luz encendida. Me despertaba cada hora para revisar si la puerta seguía cerrada. Cada pequeño ruido hacía que el corazón se me saliera del pecho. Por la mañana, llamé a una amiga y le pedí quedarme en su casa. Pasé unos días allí. Me sentía más segura, aunque no conté la verdadera razón. Solo dije que temía haber sido invadida. Ella me recibió con los brazos abiertos, como siempre, pero incluso lejos de casa, el correo seguía llegando. La tercera noche, aún en casa de mi amiga, abrí la laptop por impulso. Ahí estaba de nuevo. Perdón, no dio tiempo. Esta vez, la foto era diferente. Era el pasillo de mi casa, oscuro, pero al fondo se veía una sombra. No se distinguía quién era.
Solo una silueta quieta, como si observara el cuarto desde fuera. Cerré todo de inmediato. Sentí un mareo repentino. Mi amiga me miró asustada. Dijo que estaba muy pálida. Intenté fingir que era solo estrés. Tal vez lo era, pero en el fondo sabía que algo andaba mal, algo que no tenía sentido. Cuando volví a casa, instalé cámaras en el pasillo y en el cuarto. Cerré todas las ventanas con nuevos cerrojos. Puse una alarma en la puerta. Hice todo lo posible para sentirme segura, pero ninguna cámara captaba nada, ningún movimiento, y aún así, las fotos seguían llegando, con ángulos que solo alguien dentro del cuarto podría tener. Empecé a cambiar. Mis amigos lo notaron. En el trabajo, vivía distraída, cometía errores tontos. En la tienda, dejé de responder pedidos. A veces pasaba horas mirando al vacío. Ya no era yo. Tenía miedo de dormir, miedo de despertar, miedo de revisar mis correos. Empecé a apagar la laptop, a guardarla en el armario, pero cada vez que la encendía, el correo estaba ahí, siempre con la misma frase, siempre con una nueva foto, siempre mostrando que alguien o algo estaba cerca. Pasé a dormir en el sofá de la sala, con la laptop encerrada en una caja. Aún así, las imágenes cambiaban. Empezaron a llegar fotos mías caminando por la casa, algunas de espaldas, otras de perfil. Una incluso mostraba mi mano abriendo la nevera, pero la que más me perturbó fue una en la que aparecía frente al espejo del baño, mirándome fijamente. El problema es que no recordaba haber hecho eso, ni ese día, ni ningún otro. Llevé la laptop a un técnico de confianza. Le conté todo. Fue directo. Esto no es normal. Revisó todo. Hizo análisis. Cambió el disco duro. Limpió el sistema. Cambió la contraseña del correo. Bloqueó accesos remotos. Pensé que había terminado. Me sentí aliviada unos días. Volví a dormir en el cuarto, a respirar un poco mejor. Pero bastó encender la laptop de nuevo, una tarde cualquiera, y ahí estaba. Perdón, no dio tiempo. La nueva foto me mostraba dormida en el sofá. ¿Otra vez? Entonces empecé a anotar los horarios. Hice una hoja de cálculo con cada correo recibido, cada imagen, cada detalle visible. Quería encontrar un patrón, una pista. Descubrí que casi todas las fotos eran tomadas entre las 2:17 y las 2:23 de la madrugada. Empecé a forzarme a estar despierta después de esa hora, pero lo más perturbador era que, en las noches en que creía haber vencido el sueño, seguían llegando fotos, siempre en ese intervalo, siempre con mis ojos cerrados. Estaba volviéndome paranoica. Empecé a dudar de mi propia memoria. ¿Realmente había estado despierta? ¿Me desmayaba sin darme cuenta? ¿Alguien me drogaba? Cerré todos los alimentos. Empecé a grabarme mientras dormía, con una cámara del celular escondida en una esquina del cuarto. Revisaba todos los videos al día siguiente. Nada, ningún movimiento extraño, ninguna sombra. Pero las fotos en el correo siempre mostraban lo contrario. ¿Cómo? Le mostré una de las imágenes a mi hermana. Se quedó en shock. Me preguntó quién la había tomado. Cuando le dije que no sabía, que aparecían solas en el correo, se alejó. Se sintió incómoda. Dijo que quizá era mejor buscar ayuda espiritual. No era mi estilo, pero acepté. Fui con una señora del barrio que hacía limpias. Llevé una de las fotos impresas. La sostuvo un rato, luego me miró con el rostro serio y solo dijo: «Hay algo que te sigue». Volví a casa peor. Ya no era solo miedo, era desesperación. Parecía que mientras más intentaba protegerme, más cerca estaba eso. La noche siguiente recibí un correo sin foto, solo texto. La primera vez, el mensaje decía: «Es por tu culpa», y nada más. Me quedé sin aire. Sentí como si me pusieran una piedra en el pecho. Me sentí mal de verdad. Estuve mareada días. Ni el olor del café, que tanto me gustaba, me agradaba. Evitaba el espejo, evitaba el cuarto. Pensé en mudarme. Intenté vender la casa, pero nadie volvía después de visitarla.
Algunos decían que el lugar tenía una vibra rara. Un hombre me preguntó si había ocurrido alguna muerte allí. Le dije que no, pero seguro que no. Vivía allí hacía 5 años. La compré de una viuda. Nunca supe mucho del pasado de la casa. Busqué, investigué registros. Nada relevante, ninguna noticia, ningún historial policial. Pero el peso en la casa seguía ahí, vivo. Lo peor fue el día que recibí un video. Sí, por primera vez, un archivo de video, la misma cuenta sin remitente, la misma frase en el asunto. Cuando le di play, era mi cuarto, de madrugada. Yo dormía, la puerta entreabierta, y alguien, o algo, estaba de pie, dentro del cuarto, inmóvil. La imagen temblaba un poco, como si la grabaran con las manos. Pausé muchas veces, intenté aclararla, pero la figura era siempre una sombra, una silueta humana, sin rostro. Después de eso, empecé a oír ruidos, no solo de noche, también durante el día. Pasos suaves como si alguien caminara en calcetines por la casa. Puertas que rechinaban solas. Luces que parpadeaban. Pensé en llamar a alguien, un sacerdote, un médium, cualquier persona. Pero una parte de mí sentía vergüenza. Otra parte pensaba que todo podía estar en mi cabeza. Estaba agotada. Ya no comía bien, no dormía, evitaba llamadas. La tienda online quedó en pausa. Ya no podía fingir normalidad. Llegué al punto de desconfiar de todos. Compañeros de trabajo, amigos, incluso mi hermana. Empecé a pensar que alguien podía estar siguiéndome. Tal vez alguien con acceso a tecnología, alguien obsesionado. ¿Pero por qué? No tenía enemigos. Nunca me metí en problemas. Nunca hice daño a nadie. Y aunque fuera eso, ¿cómo explicar los archivos apareciendo sin conexión? Las fotos con detalles que ni yo recordaba, el video con esa sombra. Ninguna teoría se sostenía por mucho tiempo. Con el paso de los días, mi mente empezó a confundirse. Intentaba mantener mi rutina en el trabajo, pero sentía que vivía una pesadilla interminable. A veces, veía movimientos en mi visión periférica, sombras rápidas en el borde de los ojos. Cuando volteaba, no había nada. Parecía cosa de mi imaginación, pero el miedo era tan real que apenas podía respirar. Evitaba hablar con los vecinos, por miedo a que alguien supiera lo que me estaba pasando, pero nadie parecía notar nada. Una noche, me desperté de repente con el sonido del celular. Era un número desconocido. Contesté, pero no había nadie al otro lado. Solo silencio, seguido de un ruido bajo, un susurro que no pude entender. Colgué rápido, pero el efecto quedó. El corazón me latía con fuerza, y el miedo volvió con todo. Guardé el teléfono en un cuarto cerrado, lejos de mí. A partir de ahí empecé a apagar todo antes de dormir. Celular, internet, luces, pero no servía de nada. Esa noche recibí un correo diferente, sin asunto, solo un texto corto, escrito a mano, como si alguien hubiera escaneado una hoja. Te veo. No tenía remitente, ni fecha, ni archivos adjuntos, solo eso. La frase era simple, pero cargaba un peso enorme. Dejé el mensaje abierto en la computadora un rato, tratando de entender qué significaba. Después lo borré y bloqueé todo. Pero el miedo, ese se quedó. En el trabajo, empecé a alejarme de la gente. Conversaciones cortas, respuestas frías. Mi amiga, la que me recibió en su casa, lo notó. Me preguntó si estaba bien. Quise contarle todo, pero no pude. Lo que estaba viviendo parecía una locura. ¿Y si me juzgaba? ¿Y si pensaba que estaba paranoica? Me lo guardé. Solo lloraba cuando estaba sola, cuando creía que nadie podía oírme. Era un peso enorme, que solo crecía con el tiempo. En uno de los días más difíciles, arruiné una pieza de artesanía para un encargo importante. Estaba distraída, con las manos temblando. El jefe me llamó para una conversación seria. Dijo que estaba perdiendo concentración
y que eso podría costarme el trabajo. En ese momento pensé en rendirme, pero algo dentro de mí me empujó a seguir, a no dejar que eso ganara. Necesitaba respuestas, o al menos un poco de paz. Fue entonces cuando decidí volver con la señora que hace limpias. Llevé todas las fotos impresas, el video, incluso el texto raro. Pasó las manos por encima de las imágenes, rezó en voz baja, encendió un incienso. Luego dijo que lo que me perseguía no solo quería asustarme, sino algo más. Me dijo que debía estar alerta, que no era seguro intentar enfrentar eso sola. Salí de ahí con una mezcla de esperanza y miedo, sin saber qué esperar. Las noches seguían siendo difíciles. Esa misma semana recibí un nuevo correo, con una foto distinta. Mostraba el reloj de la cocina, marcando las 2:20. Era la hora en la que se tomaban las fotos, la hora que yo intentaba evitar. La sensación era que me observaban exactamente en ese momento, y que eso tenía algún significado. Empecé a contar las horas cuando se acercaba la madrugada, intentando escapar de ese tiempo que se repetía como un ciclo. Empecé a anotarlo todo, como un diario. Todo lo que veía, sentía o escuchaba. A veces escribía en voz alta, como si alguien pudiera oír. Describía los ruidos, las sombras, la sensación de ser observada. Eso me ayudaba a mantenerme cuerda, de alguna manera. También llamaba a la señora de las limpias, que me daba consejos para mantener la calma, rezar y buscar protección. No sabía si funcionaba, pero al menos lo intentaba. Una noche, la cámara que dejé en el cuarto mostró algo. Una imagen borrosa, una figura moviéndose cerca de la cama. No se distinguía el rostro, pero era un ser humanoide. Casi no podía creer lo que veía. Era la prueba de que no era solo cosa de mi cabeza. Quise mostrársela a alguien, pero ¿a quién? ¿A la policía? ¿A un familiar? Nadie lo entendería. ¿Y si pensaban que estaba loca? Preferí guardar la imagen para mí, como un secreto oscuro. Con el tiempo, el impacto de todo lo que vivía empezó a afectar mi cuerpo. Bajé de peso, mi piel se volvió pálida, mis ojos se hundieron. Sentía un agotamiento constante, como si algo drenara mi energía. El miedo ya no era solo mental, ahora era físico. Tenía miedo de ver mi propio reflejo. Muchas veces me pregunté si todo no había empezado dentro de mí, si no era una enfermedad invisible, una locura silenciosa. Pero las fotos, los correos, no mentían. Una noche, desperté sintiendo una presencia muy cercana. El aire estaba denso, el cuarto más oscuro de lo normal. Casi no podía mover el cuerpo, sentía que algo me presionaba. El corazón me latía con fuerza, la boca seca. Intenté gritar, pero no salió ningún sonido. Fue un instante que pareció durar horas. Cuando logré moverme, miré el celular. Eran las 2:19 de la madrugada. Esa maldita hora. Sentí que eso me estaba cazando, no solo a través de las fotos, sino en persona. Intenté alejarme de la casa, dormir en casas de amigos, pero no servía. Los mensajes seguían llegando, las fotos, las sombras, y el miedo también. Empecé a sentir que ya no tenía control sobre mi vida, que esa cosa había invadido mi espacio, mi mente. Y lo peor, que tal vez ya no era la misma persona. Perdí el contacto con quien era antes de todo esto. Un día, encontré una carta en la puerta del edificio, sin remitente, escrita a mano, sencilla. Vuelve a donde me dejaste. La letra se parecía a la mía, pero distorsionada, como si fuera un reflejo roto. Fue la gota que derramó el vaso. Empecé a tener pesadillas horribles, sueños en los que una figura oscura me seguía sin hablar, solo observando. Me despertaba empapada en sudor, con el sonido de pasos alrededor de la cama. Lo peor de todo es que nadie me creía. Amigos, familia, compañeros, decían que estaba cansada, estresada, que necesitaba descanso. Pero yo sabía que era real. Sabía que había alguien allí, dentro de mi mundo,
Una parte de mí quería huir lejos, otra parte quería entender qué estaba pasando. Solo que no sabía cómo hacer ninguna de las dos cosas. En el último mes, decidí dejar la tienda online parada. Ya no podía producir nada. Mis días eran una sucesión de miedo y agotamiento. Quería que todo esto terminara, pero parecía imposible. El correo seguía llegando, siempre a las 2:17 de la madrugada, siempre con una foto nueva, siempre con la frase, «Perdón, no dio tiempo». No sabía qué significaba eso, pero tenía claro que era una advertencia que no quería, pero que no podía ignorar. El día que escribo esto, la sensación es que algo está más cerca. Siento los ojos ardiendo, la piel erizada. Escribo con la puerta del cuarto cerrada, pero con el celular a mi lado, lista para pedir ayuda. No sé qué va a pasar, no sé si voy a poder dormir, solo sé que necesito registrar todo antes de que sea demasiado tarde. Si alguien encuentra esto, que sepa, no ignore las señales. A veces, la oscuridad no está solo fuera de la casa, está dentro. Quisiera poder decir que todo esto tiene un fin, una explicación, una salida, pero no la tengo. Solo sé que esta historia no ha terminado, y que la sensación de que me observan no se va, tal vez nunca se vaya. Me siento atrapada, como si algo se hubiera aferrado a mí de un modo irreversible. No es solo miedo, es algo más profundo, una presencia que no quiere irse, que insiste en quedarse, que observa cada movimiento mío. He pensado en buscar ayuda médica, pero temo que me internaran, que me juzgaran loca. Por eso prefiero callarme. Por ahora vivo un día a la vez. Intento no mirar el celular después de las 2 de la madrugada. Intento mantener la puerta cerrada y la luz apagada. Intento no dejar que el miedo me domine. Pero en el fondo sé que esto no es solo miedo. Es algo real, algo que me acompaña en las sombras, y que quizá algún día irá más allá de las fotos, los correos y los susurros silenciosos. Hasta entonces, solo puedo seguir esperando, resistiendo y escribiendo esta historia para que no se pierda en el tiempo. Siempre me ha gustado curiosear en cosas antiguas. No sé bien por qué, pero hay algo en los objetos viejos que me atrae, como si guardaran pedazos de otras vidas. En Apodaca, donde vivo desde hace algunos años, descubrí una tienda de usados en el centro, cerca de la antigua estación de tren. Es pequeña, algo oscura, y siempre huele a madera vieja con moho. El dueño es un señor callado, que rara vez entabla conversación. Suelo ir una vez al mes, más por hábito que por necesidad. En la última visita, encontré un montón de libros polvorientos en una cesta en el suelo. Tomé algunos, solo por la portada. Uno en especial llamó mi atención. La cubierta era de una tela oscurecida, con dibujos que nunca había visto antes. Era bonita, pero de una forma extraña. El libro no tenía título en la portada ni nombre de autor. Lo abrí, hojeé, y parecía una recopilación de cuentos. Las letras estaban un poco borradas, pero aún se podían leer. Lo llevé junto con otros, sin grandes expectativas. En casa, comencé a leer poco a poco, antes de dormir. Me gustaron varios textos, pero ese libro con la portada rara lo dejé para el final. Cuando finalmente lo abrí, me di cuenta de que era diferente. Las historias parecían más sombrías, como si las hubiera escrito alguien que no estaba bien de la cabeza. Pero lo que realmente me incomodó fue lo que encontré al final, dentro de la contraportada. Una fotografía antigua, muy gastada, doblada por la mitad. La abrí con cuidado. Era la imagen de una niña. Ella llevaba un vestido blanco simple, algo arrugado. Estaba de pie, sola, frente a una casa que parecía abandonada desde hacía años. El techo estaba torcido, con las ventanas sin vidrios. Me pareció curioso que alguien guardara eso dentro de un libro. La foto era en blanco y negro, algo descolorida, con bordes redondeados, de esas muy antiguas. Lo más extraño es que, cuando miré con atención,
Tuve la impresión de que la niña me estaba mirando a mí, y cuanto más miraba, más sentía algo raro, como si ella cambiara. No era nada muy evidente, era sutil, la comisura de la boca, la inclinación de la cabeza. Cerré el libro y lo dejé de lado. Pensé que solo era cansancio. Esa noche, tuve dificultad para dormir. Me revolvía de un lado a otro, con la imagen de la niña en la cabeza. Me levanté, fui a la cocina a tomar agua. Intenté distraerme, pero bastaba cerrar los ojos para que ella apareciera. A la mañana siguiente, puse el libro de vuelta en la estantería, medio escondido entre otros, como si eso bastara para alejar la incomodidad. Por unos días intenté olvidarlo. Volví a la rutina. Trabajo, mercado, celular, esas cosas de siempre. Pero lo extraño es que cada noche empezaba a escuchar un sonido leve, como pasos, pequeños, como de un niño descalzo caminando por el pasillo. Pensé que era cosa de mi cabeza. Vivo solo. Nunca había pasado algo parecido aquí. Intenté ignorarlo. Puse música para dormir. Dejé la TV encendida. Pero el sonido volvía siempre a la misma hora, entre las 3 y las 4 de la mañana. Era muy sutil, casi como si alguien caminara de puntillas, sin querer despertar a nadie. Me levanté varias veces para ver si era algún vecino haciendo ruido, pero el edificio estaba en silencio. Una noche, dejé el celular grabando audio en el cuarto. Cuando lo escuché al día siguiente, oí lo que parecían ser pasos, y algo aún más extraño, una respiración débil, muy cerca del micrófono. Borré el audio de inmediato, y por primera vez en mucho tiempo, pensé seriamente en deshacerme de ese libro. Al día siguiente, volví a la tienda de usados pensando en devolver el libro, pero el señor que atiende no estaba. Pregunté a una chica que parecía ayudar y le expliqué que quería devolver el libro porque me estaba incomodando. Me miró algo raro, preocupada, y dijo que no aceptan devoluciones, pero que podía dejar el libro allí si quería. Pensé que era mejor no arriesgarme, así que llevé el libro de vuelta a casa, sintiéndome atrapado por él por alguna razón que no entendía. Los días siguientes, los pasos continuaron, siempre a esa hora. Empecé a evitar estar en el cuarto después de las 10 de la noche. Me quedaba en la sala con la luz encendida, mirando el celular hasta cansarme. Pero había noches en que parecía que el sonido venía justo al lado de la puerta del cuarto, como si alguien estuviera ahí esperando que mirara. Yo no miraba. Fingía no oír porque no sabía qué hacer. Confieso que empecé a tener miedo, algo que nunca había sentido de verdad antes. Y la imagen de esa niña, siempre al fondo de la cabeza. Una noche, cansado y con sueño, fui al cuarto a dormir. Y noté algo tonto pero que me puso la piel de gallina. La fotografía de la niña estaba en el suelo, cerca de la estantería donde dejé el libro. Juro que la había guardado allí, doblada dentro del libro. Me quedé unos minutos mirando la foto, y tuve la extraña sensación de que la niña tenía una mirada diferente, más triste, casi suplicante. Tomé la foto despacio, pero no pude mirarla mucho tiempo. Cerré la mano. La guardé en el bolsillo del pantalón y me fui a dormir. A la mañana siguiente, encontré la foto en el bolsillo, tal como la guardé. Pero lo extraño era que el papel estaba un poco húmedo, parecía que había absorbido sudor, pero yo no sudaba. Ese día sentí una mezcla de alivio por haber despertado, pero también un peso en el pecho que no se iba. Pensé en quemar el libro, la foto, todo, pero algo me detenía, como si tuviera una conexión que no podía explicar. Pasé el día mirando de reojo la estantería, esperando que la niña no apareciera de nuevo. Pasaron las semanas, y los pasos no pararon. Empecé a hablar con un amigo sobre eso, un tipo que entiende de estas cosas, no de forma esotérica, sino por experiencia. Me dijo que podía ser algún tipo de espíritu atrapado, quizá ligado a ese libro o a la foto. Sugirió que intentara hablar, no ignorar. Esa noche, sentado en la cama, le hablé en voz baja a la niña de la foto.
Si estás ahí, dime qué quieres. No escuché nada, claro. Solo el silencio y el leve ruido de la calle afuera. Pero fue el momento más cercano que tuve para intentar entender lo que pasaba. Después de esa noche, pensé que las cosas cambiarían, que quizás la presencia se iría, pero no. De hecho, los pasos comenzaron a parecer más nítidos, como si la niña caminara más cerca de mí, dentro del cuarto mismo. A veces sentía un escalofrío, como si un viento frío pasara a mi lado, aunque las ventanas estuvieran cerradas. No sabía si era cosa de mi cabeza o si realmente algo estaba allí, acompañando mis movimientos. Empecé a dormir con la puerta del cuarto entreabierta, con miedo de cerrar todo y atrapar algo adentro. Una de esas noches, me desperté en medio del sueño con una sensación muy extraña. Tuve la impresión de que alguien me estaba mirando. Abrí los ojos despacio, y en la esquina del cuarto, casi en penumbra, parecía haber una figura pequeña, inmóvil. No pude distinguir detalles, solo un contorno. Quise gritar, pero el miedo me paralizó la garganta. Fingí estar dormido hasta que la figura desapareció, como si nunca hubiera estado allí. Al día siguiente pensé que había sido un sueño, pero el corazón no dejaba de acelerarse al recordarlo. Empecé a evitar mirar la fotografía de la niña porque sentía que cuanto más la miraba, más parecía acercarse. Y no era solo mi impresión. Una noche me desperté con un sonido diferente, como si algo arañara la pared cerca de la estantería. Me levanté, encendí la luz, pero no había nada. Solo el libro, en el mismo lugar. En ese momento pensé en tirar todo, salir de casa, hacer cualquier cosa para librarme de esa sensación que estaba tomando control de mi vida. Pero no hice nada. Me quedé atrapado en esa rutina extraña. En el trabajo era difícil concentrarme, poner excusas a los colegas cuando me preguntaban por qué estaba tan cansado. Volví a escuchar los pasos durante el día, pero más débiles, casi como ecos de lo que pasaba en la noche. Apenas podía hablar de eso con alguien sin parecer loco, así que decidí guardarlo para mí, mantener ese secreto extraño sin explicación, porque si alguien me preguntara, ¿viste a la niña?, no sabría qué responder. Una noche me desperté de una pesadilla. Soñaba que la niña de la fotografía estaba parada junto a mi cama, mirándome con esos ojos tristes. Me desperté sudando, con el corazón acelerado. Miré alrededor y en la penumbra del cuarto noté algo. En el suelo, cerca de la cama, estaba la fotografía. ¿Cómo había salido del libro? No sé. Tomé la foto, pero no tenía nada diferente. Solo la niña ahí, mirándome. Quería que todo eso fuera un sueño, un delirio, pero no era así. La presencia estaba allí, más cerca que nunca. Desde ese día, empecé a prestar atención a pequeños detalles. Por ejemplo, la foto a veces parecía estar en diferentes lugares de la casa. Una vez la encontré sobre la mesa de la cocina, otra en la sala, cerca de la puerta. Yo no la movía. No podía haberse salido del libro sola. Eso me inquietaba, pero también me daba curiosidad. ¿Estaría la niña tratando de comunicarse conmigo? ¿O solo era mi cabeza jugando trucos por miedo? Intentaba mantener la calma, pero la sensación de que algo extraño pasaba no me dejaba en paz. Una noche, después de oír los pasos otra vez, decidí tomar el libro y mirar la fotografía una vez más. Cuando abrí, sentí un escalofrío. La niña parecía mirarme directamente, y por primera vez noté algo que antes no había visto. Sus ojos tenían un brillo sutil, casi como si reflejaran una luz débil. La miré por unos minutos, hasta sentir presión en el pecho y ganas de cerrar el libro rápido. Cerré, respiré hondo, e intenté ignorar lo que había visto. Pero las cosas comenzaron a cambiar. Esa semana noté que los pasos estaban cada vez más fuertes, más cerca. A veces parecía que alguien caminaba detrás de mí por la casa, y cuando me giraba, no había nada. El miedo aumentó y empecé a evitar el cuarto durante el día, dejando siempre las luces encendidas. La niña de la foto parecía más presente que nunca, y no sabía qué hacer. Estaba cansado, exhausto,
y sentía que esa presencia me estaba drenando la energía, despacio, sin que me diera cuenta. En uno de los momentos más difíciles, desperté con una sensación de ahogo, como si algo presionara mi pecho. Intenté moverme, pero parecía paralizado. Solo cuando pude abrir los ojos, me di cuenta de que la fotografía estaba sobre mi pecho, como si se hubiera caído de algún lugar. Yo no la había puesto ahí. Me levanté rápido, tiré la foto a la basura y decidí que al día siguiente me desharía del libro. No podía vivir así, entre miedo y duda. Al día siguiente, tomé el libro y fui al basurero cerca de casa. Enterré la foto y el libro entre la basura común, tratando de borrar eso de mi vida. Pensé que eso sería suficiente para alejar lo que fuera. Pasé el resto del día tratando de no pensar en la niña, en los pasos, en la sensación constante de ser observado. Llegó la noche y dormí, quizás por primera vez en semanas, sin oír nada. Pensé que todo había terminado, pero estaba equivocado. A la mañana siguiente desperté con el celular vibrando. Era un mensaje de un número desconocido. Lo abrí con cuidado y vi una foto. Era la misma imagen de la niña de la fotografía, el vestido blanco, la casa en ruinas detrás de ella, todo igual. Mi corazón se aceleró. ¿Cómo alguien podría tener esa foto? Yo había destruido el libro y tirado la foto. Me quedé mirando la pantalla por minutos, tratando de entender si era una broma, pero no había texto, solo la imagen. Borré el mensaje y bloqueé el número, pero algo dentro de mí decía que esto aún no había terminado. Durante los días siguientes, me volví más paranoico. Siempre pensaba que alguien me estaba observando, incluso en el trabajo o caminando por la calle. Empecé a evitar la tienda de usados, por miedo a encontrar al viejo dueño o cualquier cosa que me recordara ese libro. En la noche, los pasos no volvieron, pero el silencio parecía más pesado, casi sofocante. Extrañaba un ruido, extraño, lo sé, pero era como si esa presencia hubiera cambiado la forma de manifestarse, volviéndose algo más sutil e invasivo. Una tarde, mientras organizaba cosas en el cuarto, encontré un pequeño papel arrugado entre los libros de la estantería. Era una nota, escrita a mano, con letras pequeñas y temblorosas. Vuelve a donde me dejaste. El papel estaba viejo, amarillento, como si se hubiera escrito hace mucho tiempo. No tenía sentido para mí, pero era claro que estaba ligado a la historia de la niña. Se me heló el estómago. Empecé a pensar que quizás había hecho algo mal, algo que no debía. Pasé días pensando en lo que podría significar esa nota. ¿Quería la niña que devolviera el libro? ¿O que volviera a esa casa en ruinas de la foto? No tenía idea de dónde quedaba, ni si existía realmente. El miedo se mezclaba con la curiosidad y, por más que intentara ignorarlo, esa historia dominaba mi mente. Mi rutina se volvió un caos. Evitaba salir, evitaba hablar del tema, tratando de protegerme de algo que no sabía bien qué era. Una noche, me desperté con el sonido de la puerta del cuarto abriéndose lentamente. Estaba seguro de haber cerrado todo antes de dormir. Quedé inmóvil, con el corazón acelerado, esperando que fuera solo mi imaginación jugando trucos. Pero la puerta siguió abriéndose hasta quedar completamente abierta. No había viento, ni nadie más en casa. Quise gritar, pero la voz desapareció. Fue entonces cuando noté, en la esquina del cuarto, una sombra pequeña que parecía arrastrarse por el suelo. Era la niña, o algo que la recordaba. Quedé parado, sin saber si eso era real o si estaba a punto de perder la razón. La sombra parecía bailar despacio, sin forma definida, pero suficiente para saber que no era algo natural. Mi pecho se apretó y el miedo me dominó, pero no pude moverme. La sombra avanzó un poco, como queriendo llamar mi atención, y entonces, en el silencio absoluto, escuché un susurro casi inaudible. «Vuelve». Eso fue todo. Lo demás se quedó atrapado en mi garganta, como si las palabras se hubieran desvanecido en el aire. Al día siguiente,
Desperté exhausto y con un miedo que parecía no soltarme. No conté a nadie lo que había pasado, por miedo a parecer loco. Decidí que necesitaba entender más sobre ese libro y esa foto, así que volví a la tienda de usados, aunque con recelo. Para mi sorpresa, la tienda estaba cerrada y un aviso en la puerta decía que el dueño se había mudado sin avisar. Ya no había nadie a quien preguntar, y eso solo aumentó mi sentimiento de aislamiento. Volví a casa con una sensación extraña, como si hubiera perdido una oportunidad para resolver todo. Esa noche, los pasos volvieron, pero ahora venían acompañados de un susurro que no podía entender. Mis ojos no podían enfocar nada, y sentía que algo invisible me observaba. Fue entonces cuando noté que, en el suelo del cuarto, cerca de la puerta, había arañazos finos, como si alguien hubiera pasado las uñas por la madera. Nunca había visto eso antes. Empecé a buscar información en internet sobre casas abandonadas en Apodaca, intentando descubrir si la de la foto existía. No encontré nada específico, solo relatos vagos sobre una vieja mansión en el barrio antiguo, que dicen está embrujada. Parecía coincidir con lo que vi en la fotografía, pero no sabía si realmente quería confirmarlo. El miedo se mezclaba con la curiosidad, y sabía que estaba quedándome atrapado en esa historia más de lo que quería. Una noche, agotado y confundido, me senté en la cama y miré la fotografía que guardaba en un sobre antiguo. La niña parecía más cercana, casi como si estuviera esperando algo. No sabía si debía quemar la foto, tirar el sobre, o simplemente ignorar todo e intentar olvidar. Pero algo dentro de mí decía que no sería tan fácil. La sensación de estar siendo observado nunca desapareció, y ya no sabía dónde terminaba la realidad y empezaba el miedo. En los días siguientes, evité quedarme solo en casa. Una tarde encontré a un vecino anciano sentado en un banco frente al edificio. Hablé con él sobre la casa abandonada que aparecía en la fotografía, y me miró con una mezcla de tristeza y preocupación. Me contó que hace muchos años una familia vivía allí y que una niña desapareció misteriosamente. Nadie supo qué pasó con ella. Eso me dejó aún más inquieto, como si acabara de dar un paso dentro de un secreto que quizás no debería tocar. Esa noche, me desperté otra vez con el sonido de los pasos, más intensos y fuertes que nunca. Sentí como si alguien caminara por toda la casa, pasando por todas las habitaciones, deteniéndose cerca de mi cama. Quise moverme, pedir ayuda, pero era como si mi cuerpo estuviera atrapado. De repente, la puerta del cuarto se abrió de golpe, y una ráfaga de viento frío invadió el ambiente. Quise gritar, pero la voz no salía. Cuando la puerta golpeó, sentí una presencia muy cercana. Cerré los ojos con fuerza, intentando espantar el miedo, y cuando los abrí, la niña de la fotografía estaba frente a mí, transparente, casi como un fantasma. No dijo nada, solo me miró con esos ojos tristes que parecían pedir algo que yo no entendía. Mi corazón se disparó y por un instante, el tiempo pareció congelarse. No sabía si eso era real o una pesadilla, pero la sensación fue tan intensa que nunca la olvidaré. Al día siguiente desperté con el rostro mojado. Había llorado durante la noche, cosa que no hacía desde hacía mucho tiempo. Ese encuentro me afectó más de lo que quería admitir. Busqué en internet grupos y foros donde la gente compartía experiencias parecidas. Encontré algunas historias que hablaban de espíritus atrapados en objetos antiguos, especialmente en fotos. Leí testimonios que decían que la única forma de ayudar era entender lo que esa presencia realmente quería. Una tarde, decidí volver a la tienda de usados una última vez, con la esperanza de encontrar algún rastro del antiguo dueño o alguna pista. La tienda estaba vacía, las luces apagadas, y la sensación de abandono era mayor que la primera vez. No encontré nada, ni a nadie para preguntar. En ese momento pensé que quizás era hora de dejar todo atrás, aunque sin entender bien lo que me estaba pasando. De vuelta en casa, tomé la fotografía por última vez. Miré bien el rostro de la niña, tratando de ver alguna señal, un mensaje escondido,
cualquier cosa que me ayudara. Ella parecía tranquila, casi como si esperara algo. Sentí una tristeza profunda, como si fuera el final de una historia en la que nunca tuve oportunidad de participar. Cerré los ojos y respiré hondo, sintiendo que esa presencia, aunque distante, todavía estaba ahí. Desde entonces, los pasos disminuyeron. A veces siento una presencia en el cuarto, una sombra que aparece en mi visión periférica, pero la intensidad ya no es la misma. Creo que, de alguna manera, aquello que estaba atrapado en el libro logró, poco a poco, alejarse. Sigo viviendo, intentando olvidar, pero también guardando esa historia como un extraño secreto que forma parte de mi vida. Algo que no puedo explicar, pero que cambió mi forma de ver el mundo. No sé si esta historia tendrá sentido para alguien más que para mí. Quizás sea solo una serie de coincidencias, o el cansancio jugando trucos. Pero puedo asegurar que todo ocurrió tal como lo conté. La niña de la fotografía, los pasos, el miedo. Y aún ahora, cuando estoy tranquilo, a veces siento un escalofrío y ganas de mirar atrás, como si ella todavía me estuviera observando. Y entonces me pregunto, ¿realmente todo esto terminó? ¿O solo está esperando el momento justo para volver? Mi vida siempre fue agitada. Vivo aquí en Apodaca, y desde joven tuve que aprender a arreglármelas. Ya vendí caramelos en los semáforos, trabajé en tiendas de ropa, en mercados, descargando camiones, haciendo entregas. No tenía tiempo para pensar mucho en la vida, ni en el miedo, ni en cosas raras. Cuando hay cuentas por pagar y estómago que llenar, no queda espacio para filosofar. Nunca creí en esas cosas sobrenaturales. Fantasmas, espíritus, maldiciones. Siempre pensé que eran cosas de películas o de gente con demasiado tiempo libre. Pero todo cambió un día cualquiera, de esos que uno ni siquiera recuerda después. Estaba volviendo a casa, cansado, con la cabeza llena, y me detuve a mirar una vitrina. Era una tienda de electrónicos con una vitrina espejada. Me detuve porque vi unos auriculares en promoción. Cuando miré el vidrio, noté algo extraño. Di un paso hacia un lado, pero mi reflejo no. Me quedé parado, mirando, esperando que el reflejo se moviera. Pensé, ¿estaré tan cansado? Parpadeé fuerte, sacudí la cabeza. La imagen seguía ahí, mirándome de frente, como si me estuviera esperando. De repente, el reflejo sonrió levemente y entonces sí, acompañó mi movimiento. Sentí un escalofrío raro. Me fui rápido, tratando de olvidarlo. Esa noche dormí mal. Pensé si no lo había imaginado. Podía haber sido el cansancio, la luz de la calle, el ángulo del vidrio. 1000 explicaciones me vinieron a la cabeza. Pero en los días siguientes, empecé a notar otras cosas. ¿Sabes cuándo te miras en el espejo y parpadeas? Yo parpadeaba, y mi reflejo parecía parpadear un segundo después. Era sutil, pero estaba ahí. Empecé a hacer pruebas, como girar la cabeza rápido, abrir la boca de repente. A veces, el reflejo tardaba un poco en seguirme. Pequeños retrasos. Tan pequeños que pensé que me estaba volviendo paranoico. Llegué a limpiar el espejo, cambiar la bombilla del baño, mover el espejo del lugar. Nada cambiaba. Siempre la misma incomodidad. Era como si alguien me estuviera imitando, pero sin ganas. Como si estuviera cansado de la tarea. Un día, en el baño de la fábrica donde trabajaba, hice otra prueba. Me miré fijamente y dije en voz baja, ¿eres yo? Y juro por Dios que vi a mi reflejo levantar una ceja antes que yo. Salí del baño mareado, temblando. Le dije a un compañero que tenía dolor de estómago y me fui temprano. En casa, evité los espejos por un tiempo. Los cubría con toallas, me daba la vuelta, dejaba la luz apagada. Pero eso solo empeoró las cosas. Porque empecé a ver mi reflejo donde no debía. En el vidrio de la ventana de noche, en la pantalla negra del celular, incluso en el brillo de una cuchara.
A veces estaba normal, siguiéndome como debía. Otras veces, parecía que ya estaba ahí antes que yo, como si me esperara. Empecé a tener miedo de mí mismo, miedo de mirar, miedo de ser visto. Fui al oftalmólogo, pensando que podía ser un problema de visión. Me hice exámenes, todo normal. Luego pensé en buscar un psicólogo, pero lo dejé. ¿Cómo iba a explicar esto sin parecer loco? ¿Mi reflejo está retrasado? ¿Parpadea después de mí? Nadie lo iba a entender, y lo peor, ni yo lo entendía. Así que seguí con mi vida, intentando ignorarlo. Pero cada vez que pasaba frente a un espejo, sentía un peso en el pecho, una presión que no se puede explicar, como si alguien del otro lado me estuviera observando, esperando que me diera cuenta de algo. Una noche, fui a cepillarme los dientes y decidí enfrentar la situación. Encendí la luz del baño, me apoyé en el lavabo y me quedé mirando fijamente al espejo. Estuve allí parado unos minutos, tratando de no parpadear, mi rostro sudando, la mano temblando. Y entonces sucedió. Mi reflejo sonrió. No fui yo. Mi boca no se movió. El reflejo sonrió solo, despacio, como queriendo provocar. Di un salto hacia atrás, me golpeé el codo contra la pared, casi dejo caer el cepillo. La sonrisa desapareció de inmediato, pero lo vi. Sé que lo vi. Después de eso, no pude negarlo más. Algo estaba mal, muy mal. Empecé a evitar los espejos de verdad. Dejé de peinarme bien, me afeitaba a oscuras, no entraba en tiendas con vitrinas grandes. Si pasaba un auto con vidrios espejados, giraba el rostro. El problema es que uno se ve todo el tiempo, no se puede huir de uno mismo. Y ahora parecía que él, el otro yo, me estaba persiguiendo. Empecé a soñar con espejos, con pasillos llenos de vidrios, y siempre él ahí, parado, sonriendo. Conté esto a mi hermana un día, en un ataque de nervios. Ella se asustó, dijo que tal vez era estrés, me mandó a buscar ayuda. Prometí que iría, pero nunca fui. Pensé que era mejor quedarme callado. Lo que más quería era olvidar todo, fingir que estaba bien, pero la sensación solo empeoraba. Empecé a preguntarme, ¿y si eso que me imita ya está cansado? ¿Y si quiere salir de ahí? ¿Y si no aguanta más copiarme? A veces, sentía como si solo estuviera esperando el momento justo. Una madrugada, me levanté a beber agua. La casa estaba totalmente oscura, solo la luz de la calle entraba por la ventana. Cuando pasé por el pasillo, vi mi reflejo en el vidrio de la puerta, pero yo no me había detenido ahí. Yo estaba caminando, y el reflejo estaba parado, mirándome. Me quedé paralizado. No pude seguir. Sentí como si me fuera a caer, y entonces el reflejo levantó la mano, solo. No levanté la mía. La suya subió despacio, hasta tocar el vidrio, como si quisiera salir, como si dijera, ahora me toca a mí. A la mañana siguiente, desperté con el cuerpo todo adolorido. Parecía que me hubieran dado una paliza nerviosa. No le conté nada a nadie, ni siquiera a mi hermana. Pasé todo el día evitando cualquier vidrio, espejo o reflejo. Hasta la pantalla apagada del celular me molestaba. Cuando entraba en casa, sentía que alguien me observaba del otro lado, esperando el momento justo para aparecer de verdad. Traté de convencerme de que solo era mi cabeza, que estaba demasiado cansado, pero sabía que no era solo eso. Algo estaba pasando. Empecé a anotar todo lo que pasaba con los reflejos, horas, lugares, cómo se comportaban. Fue ahí que noté un patrón. Los retrasos, los movimientos diferentes. Todo ocurría cuando estaba solo, o casi. Cuando había alguien conmigo, el reflejo actuaba normal. Era como si estuviera esperando una oportunidad, cuando yo estuviera vulnerable. Eso me asustó aún más, porque en realidad no era solo un espejo o una imagen. Era una presencia que vivía del otro lado, observándome, esperando. Una tarde, llegué a casa y noté que la luz del pasillo estaba apagada, aunque la había encendido.
No le di mucha importancia y fui a mi cuarto, pero cuando pasé frente al espejo del hall, vi mi reflejo parado, mirándome fijo, sin parpadear, mientras yo seguía caminando. Parecía que me estaba desafiando, esperando que me detuviera. Tenía que hacer algo, entender qué era eso, pero el miedo me paralizaba. Era una mezcla de curiosidad y terror que no me dejaba dormir bien. Las noches se volvieron pesadas. No podía relajarme. Tenía la sensación constante de que alguien estaba detrás de mí, siempre en el rabillo del ojo, siempre entre la luz y la sombra. Intenté distraerme con otras cosas, vídeos en el celular, música alta, hasta hablar con los vecinos. Pero el reflejo seguía ahí. Era como si fuera parte de mí, solo que cansado de ser copia, cansado de estar atrapado en ese mundo de vidrio. Empecé a pensar si había algo mal en mí. ¿Me estaba volviendo loco? ¿O había algo del otro lado realmente? Ya no podía distinguir dónde terminaba yo y dónde comenzaba eso. Y eso daba mucho miedo. Una mañana, noté que la luz del sol que entraba por la ventana dejaba un reflejo extraño en el suelo de la sala. Era como una sombra que no debería estar ahí. La miré fijamente y de repente la sombra parecía moverse sola. No podía ser otra persona. La casa estaba vacía. Me quedé parado, mirando, sintiendo un frío raro en la espalda. La sombra seguía ahí, lentamente, como si intentara mostrarse. Fue cuando entendí que no era solo el reflejo en el espejo. Era algo que quería salir de ahí. Quería existir fuera de la superficie. Empecé a evitar pasar mucho tiempo en el baño. Esa habitación pequeña con espejos grandes me ponía inquieto. Cada vez que me miraba, sentía que el reflejo me observaba con una mirada diferente, pesada, casi airada, como si me acusara de algo. Una vez, creí ver al reflejo parpadear con un solo ojo, desafiándome. Salí corriendo, cerrando la puerta con llave, pero el miedo me seguía, porque sabía que eso no iba a parar. Esa presencia del otro lado estaba cansada, esperando el momento para salir. En el trabajo, intenté disimular, pero era evidente que no estaba bien. Mis compañeros empezaron a preguntar si estaba enfermo o si tenía algún problema. Yo no podía explicar nada. Traté de evitar los espejos del baño y el vidrio de la puerta, pero era imposible escapar. Esa cosa me acechaba todo el tiempo. Me dolía la cabeza, no dormía bien, y la sensación de ser observado aumentaba. Parecía que el otro lado del vidrio estaba más cerca que nunca. Una noche soñé que estaba en una habitación llena de espejos. Miraba en uno y veía mi reflejo sonriendo de una forma extraña. Miraba en otro y veía una sombra pasar detrás de él. Traté de salir de la habitación, pero las puertas no se abrían. Estaba atrapado ahí, rodeado por reflejos que no eran yo, que no me obedecían. Desperté sudando, con el corazón en la garganta. En ese momento juré para mí mismo que iba a intentar entender qué estaba pasando de verdad, aunque tuviera miedo. Necesitaba respuestas. Decidí investigar. Empecé a buscar en internet relatos similares. Encontré historias de gente que sentía que su reflejo actuaba diferente, retrasado o extraño. Algunos hablaban de posesiones, otros de espíritus atrapados en los espejos. No sé en qué creer. También leí sobre teorías científicas, ilusiones ópticas y problemas neurológicos. Pero ninguna explicación tenía sentido para mí, porque lo que sentía era demasiado real para ser solo mente. Era una presencia, algo del otro lado, esperando. Al día siguiente, fui a una iglesia cerca de casa. Quería hablar con el sacerdote, pedir una bendición, cualquier cosa que me diera paz. Me escuchó con calma, sin juzgarme. Dijo que cosas extrañas pasan con la gente, especialmente cuando estamos cansados o pasando por momentos difíciles. Me dio un pequeño crucifijo y me pidió que rezara antes de dormir. No sé si funcionó, pero seguí su consejo. Esa noche traté de no mirar al espejo, pero el reflejo me sorprendió. Cuando fui a cepillarme los dientes, miré al espejo y estaba ahí, parado, mirándome. Pero no sonrió. Se quedó serio, como si juzgara. Intenté sonreír,
pero no me salió bien. Fue como si esa presencia tuviera el poder de controlar mi expresión. Me quedé callado, sin decir nada. Sentí un peso enorme en el pecho. Fue la peor sensación que tuve, como si ya no fuera yo, y él estuviera ahí para sustituirme cuando quisiera. Esa semana comencé a notar que otros objetos también reflejaban su imagen. En el vidrio de la nevera, en el espejo del coche, en el brillo del reloj. No era solo el espejo del baño o las vitrinas. Era él, en todas partes, siguiéndome, observándome. Trataba de no mirar, pero era imposible escapar. Empecé a sentirme atrapado dentro de mi propia casa, como si estuviera rodeado. Hasta soñaba que él me jalaba hacia dentro del vidrio, atrapándome para siempre. Mi hermana intentó ayudarme. Me dijo que fuera a un psicólogo, pero yo no podía contarle todo. ¿Cómo explicar que mi reflejo sonreía solo? ¿Que levantaba la mano? ¿Que quería salir? El miedo a parecer loco me mantenía callado. Estaba solo con eso, y cada día, ese otro yo se hacía más fuerte, más real. Empecé a sentir que el espejo no era solo un vidrio con imagen, sino una puerta, y alguien del otro lado quería entrar. Una tarde, estaba limpiando la casa cuando escuché un ruido extraño proveniente de la sala. Fui a ver y vi el reflejo en el vidrio de la ventana. No estaba conmigo, no seguía mis movimientos. Estaba parado, mirándome con una sonrisa cínica. Parecía más vivo, más real que antes. Fue cuando me di cuenta que ya no tenía control, que esa cosa estaba casi saliendo. Mi corazón se aceleró. No sabía si debía huir o enfrentar. Desde entonces, comencé a tener cuidado. No me quedaba solo, evitaba acercarme a los espejos, pero no podía esconderme para siempre. Una noche, desperté con un ruido extraño, como si alguien pasara la uña sobre el vidrio de la ventana del cuarto. Me quedé inmóvil, escuchando. El ruido paró. Cuando miré por la ventana, vi el reflejo. Estaba del otro lado, con una mirada vacía, cansada, esperando el momento. Sentía que imploraba por algo. Empecé a volverme paranoico. Sentía que mi reflejo me observaba aunque yo no lo viera. Sentía que entraba en mis pensamientos, influía en mis emociones. Empecé a evitar hasta mirarme en el espejo para peinarme. La soledad aumentaba y el miedo también. Una parte de mí quería creer que todo era imaginación, pero otra sabía que era real. Estaba siendo seguido por mí mismo, o por lo que quedaba de mí. Una noche soñé que salía del cuarto y encontraba mi reflejo sentado en el sofá, mirándome. No hablaba, solo sonreía con tristeza, cansancio. Intenté hablar, pero desapareció. Desperté llorando, con miedo de estar perdiendo la cabeza. Pero no era locura. Era algo que no entendía, que no podía controlar, y que me hacía sentir cada vez más solo dentro de mí mismo. En el trabajo, empecé a distraerme. Mis jefes se quejaron de que no rendía. No podía concentrarme. Ese reflejo robaba mi atención, mi energía. A veces sentía que intentaba sustituirme, tomar mi lugar. No podía permitir que eso pasara. Necesitaba ser yo. Pero ¿cómo competir con una imagen que sabe cada uno de mis movimientos? Una tarde, encontré a una señora en la plaza que vendía cosas de cura espiritual. Estaba desesperado y compré un amuleto que decía proteger contra energías malas. Me lo colgué al cuello y traté de creer que ayudaría. Esa noche, el reflejo apareció, pero no sonrió. Me miró serio, como quien acepta un desafío. Tal vez esa cosa del otro lado me estaba probando, viendo si era lo suficientemente fuerte para seguir luchando. Después de eso, empecé a sentir que el reflejo me acompañaba a todas partes, en el trabajo, en casa, hasta en la calle. Parecía que esperaba el momento justo para salir del vidrio y volverse real. Tenía miedo, pero también una rabia enorme. No quería perder mi identidad ante esa cosa. Traté de convencerme de que solo era una imagen, pero sabía que era más que eso. Era una amenaza silenciosa, algo que no podía ignorar.
Pasaba la noche despierto, pensando en cómo librarme de esa cosa. Pensé en romper todos los espejos, tirar todo. Pero, ¿y la ventana de la sala? ¿La pantalla del celular? ¿El vidrio del coche? No había a dónde huir. Era como estar preso en una cárcel invisible, rodeado por mi propia imagen. Ya no sabía quién era yo y quién era ese reflejo del otro lado. Una madrugada desperté con una sensación extraña. El cuarto estaba frío, la luz del celular apagada. Cuando miré al espejo, vi mi reflejo sonriendo como nunca antes. Pero esta vez, era una sonrisa que no era mía, era sombría, llena de intención. Sentí que intentaba engañarme, jalarme dentro de él. Cerré los ojos con fuerza, tratando de alejarme de esa mirada que me atravesaba. Al día siguiente, estuve con el corazón pesado todo el día. No podía pensar en nada más que en esa imagen sonriente en el espejo. Me pregunté si era el fin, si iba a desaparecer, ser reemplazado por esa cosa. Estaba cansado, asustado y sin saber qué hacer. Sentí que necesitaba ayuda, pero no sabía a quién acudir. Era una batalla invisible, solitaria. Empecé a dejar mensajes escritos por la casa, pidiendo ayuda a mí mismo. Cosas como, no te rindas, recuerda quién eres. Parecía locura, pero era todo lo que tenía. Quería recordarme que existía, que era real, que ese reflejo no podía vencerme. Puse esos mensajes cerca de los espejos, en las paredes, en la puerta. Cada vez que veía esas palabras, sentía un poco más de fuerza. Poco a poco, empecé a notar que el reflejo se volvía menos agresivo. Todavía estaba ahí, pero parecía cansado, más tranquilo. Tal vez él también estaba atrapado, luchando por existir. Empecé a verlo diferente, no más como enemigo, sino como parte de mí que no entendía. Era un enfrentamiento extraño, silencioso, que aún no tenía fin, pero no iba a dejar que me sustituyera. Aún así, no pude vencer el miedo. A veces, cuando paso frente a un espejo, siento un pinchazo en el pecho, una ganas de huir, pero me quedo, porque sé que no se puede huir de uno mismo. Lo único que puedo hacer es enfrentar, luchar y esperar que algún día las cosas vuelvan a la normalidad, o que al menos pueda entender qué está pasando. Hoy, sigo viviendo con esa sensación. Me adapté a no mirar mucho los reflejos, a evitar los vidrios brillantes, pero ellos siguen ahí, acompañándome, observándome. No sé si esto va a acabar, si algún día podré librarme. Tal vez ese otro yo esté atrapado, como yo, o tal vez solo esté esperando el momento justo para cambiar de lugar conmigo. No sé si podré explicar bien esta historia a alguien. Ya perdí amigos por contar cosas de más, pero necesitaba sacarlo de dentro. Tal vez tú que estás leyendo sabes de qué hablo, o has sentido algo parecido. Si es así, cuídate, porque hay cosas que no vemos, pero que están muy cerca, mirando, y no siempre son amigas. Al final, solo sé que mi vida cambió, no solo porque trabajo, pago cuentas y corro tras el pan, sino porque aprendí que existe algo más allá de lo que podemos ver. Algo que habita del otro lado del vidrio, esperando, cansado, queriendo existir. Y yo estoy aquí, intentando seguir siendo yo mismo, sin saber si mañana miraré al espejo y encontraré mi reflejo sonriendo solo otra vez. ¿Y tú? ¿Tendrías el valor de mirar? Vivo en Apodaca desde que tengo memoria, y nunca me había pasado algo así. En la madrugada del otro día, me despertó un ruido extraño en la sala. Parecía algo rascando la pared, pero era diferente, como uñas arañando. Al principio pensé que era un ratón, porque a veces aparecen, pero el sonido no paraba, era insistente, como si algo quisiera llamar la atención desde atrás. Me quedé quieto escuchando, tratando de entender qué era. Me levanté despacio, para no despertar a nadie, y fui a la sala. La luz de la calle entraba por la ventana.
y se alcanzaba a ver el estante donde guardo algunos libros y cachivaches. El ruido venía de ahí, del lado del rincón. ¿Sabes? Entonces, sin pensarlo mucho, empecé a mover el estante. Es pesado, pero logré empujarlo poco a poco, hasta que apareció un pequeño agujero en la pared detrás de él. Nunca me había fijado en eso. El agujero era algo profundo, como una grieta que no parecía hecha por humanos, más bien una abertura natural, pero oscura y estrecha. En el silencio de la madrugada, se podía oír una respiración lenta, fuerte, que venía desde adentro. Me paralicé. No parecía de un animal. Era como si alguien estuviera ahí, respirando dentro de esa oscuridad. El corazón se me aceleró y pensé que era alguna broma, pero estaba solo en casa. Decidí tapar el agujero de inmediato. Tenía unos ladrillos guardados y un poco de cemento que sobró de una remodelación. Lo hice todo apresurado, solo para cerrarlo. No quería pensar en qué podía haber ahí dentro, solo quería silencio y dormir. Cubrí el agujero, volví a poner el estante y regresé a mi cuarto. Me quedé pensando si eso tenía alguna explicación lógica, pero no encontré ninguna que tuviera sentido. Al día siguiente, todo parecía normal, pero cuando oscureció, escuché el sonido otra vez, solo que ahora ya no venía de la sala, venía de mi cuarto. Esa misma respiración lenta, pesada, y un rasguño bajito que parecía venir de la pared del fondo. Me quedé congelado, sin saber qué hacer. Traté de ignorarlo, pero el sonido se volvió más claro, como si estuviera más cerca de mí. Fue entonces cuando entendí que el problema no había terminado. No pude dormir esa noche. Me quedé mirando la pared del cuarto, tratando de entender de dónde venía el sonido. Era raro, porque ahí no hay nada, solo ladrillo y pintura vieja. Pensé que tal vez era la casa asentándose, pero era diferente. Tenía un ritmo, una repetición que no parecía natural. Pensé que tal vez me estaba volviendo paranoico, o que el cansancio me estaba jugando una mala pasada, pero la respiración seguía, lenta y constante, como si alguien estuviera ahí, del otro lado de la pared. Al día siguiente, traté de contarle a mi mamá, pero me dijo que probablemente estaba imaginando cosas, que tal vez era un ratón o incluso una fuga de agua. Quise creerle, pero la sensación de que algo no andaba bien no se me quitaba de la cabeza. En la noche volví a escuchar el mismo sonido, aunque ahora era un poco distinto. Menos respiración y más un rascado suave, persistente, como si algo intentara salir de ahí. Eso me dio un miedo real. Comencé a evitar el cuarto, pasaba más tiempo en la sala o en la cocina, tratando de no escuchar lo que venía de la pared. A veces ni siquiera podía encender la luz con tranquilidad. Tenía un peso en el pecho, una angustia que no sabía explicar. Sabía que necesitaba averiguar qué era, pero también sentía un miedo enorme de volver a tocar ese agujero. El estante que había movido en la sala ya estaba de nuevo en su lugar, como si quisiera esconder todo y fingir que nada había pasado. Una noche, cuando el ruido se volvió muy fuerte y parecía que algo golpeaba con fuerza la pared, ya no aguanté más. Agarré un mazo y empecé a romper la pared, tratando de encontrar qué había detrás. Cada ladrillo que caía aumentaba mi miedo, pero también mi deseo de saber la verdad. Después de un rato, logré abrir un agujero más grande y vi un espacio vacío, oscuro, que parecía un túnel que se extendía dentro de la pared. Cuando miré hacia adentro, sentí un olor fuerte, como a mojo mezclado con algo podrido. Era difícil ver, solo con la linterna del celular logré distinguir unas marcas en la pared, rasguños profundos, como si alguien hubiera intentado escalar o aferrarse para salir de ahí. Mi cuerpo se congeló, eso no parecía cosa de ratones, y empecé a sentir que algo realmente extraño, y tal vez peligroso, estaba escondido dentro de esa pared. Volví corriendo al cuarto, con la respiración acelerada y el corazón en la boca. Cerré el agujero con unas tablas que encontré en la cochera, solo para asegurarme de que nada pudiera salir de ahí, pero el ruido no paró.
Al contrario, parecía más fuerte, más cerca, como si estuviera irritado porque había tocado ese lugar. Esa respiración pesada volvió, pero ahora acompañada de un susurro que no pude entender bien. En los días siguientes, el ambiente en casa se volvió extraño. Mi mamá empezó a quejarse de insomnio, y mi perro ya no quería entrar al cuarto. Se quedaba parado en la puerta, gruñendo hacia la pared, como si viera algo que yo no podía ver. Por la noche, sentía una presencia, como si alguien estuviera parado en la esquina del cuarto observándome, pero cuando prendía la luz no había nada. Esa sensación me ponía cada vez más ansioso. Empecé a investigar sobre lugares así, donde hay agujeros o espacios ocultos que parecen guardar secretos. Encontré historias de casas antiguas con pasadizos secretos, pero nada que realmente explicara lo que me estaba pasando. Quería contárselo a alguien, pero no tenía valor. Pensaba que me llamarían loco, o peor, que alguien quisiera meterse donde no debía. Una noche, mientras intentaba dormir, escuché pasos suaves en el piso del cuarto. Miré al lado y vi una sombra moviéndose despacio, parada cerca de la pared donde estaba el agujero. El corazón casi se me salió y me quedé congelado en la cama. La sombra no tenía forma definida, era como un bulto oscuro, pero sentí que estaba ahí de verdad, mirándome. Quise hablar, pero mi voz falló, y la sombra desapareció tan rápido como apareció. Después de ese episodio, estuve más atento a cualquier sonido o movimiento extraño. Mi casa, que siempre fue un lugar seguro, parecía haber cambiado por completo. A veces, cuando pasaba cerca de la pared, sentía un escalofrío, como si algo frío tocara mi piel, y aunque el agujero estuviera tapado, los arañazos seguían, ahora en la pared del cuarto, como si algo intentara salir o avisarme que me mantuviera alejado. Decidí poner una cámara vieja que tenía en el cuarto, apuntando a la pared. Quería al menos registrar algo, alguna prueba de lo que estaba escuchando. Al principio parecía que no pasaba nada, solo unos ruidos normales de la casa. Pero una madrugada, al revisar las imágenes, vi algo que me heló la sangre. La sombra que había visto apareció en el video, parada ahí en la pared, inmóvil, durante unos segundos. Y luego desapareció, como si se deshiciera en el aire. Mostré el video a un amigo escéptico, pero se sorprendió. Me aconsejó llamar a un especialista, alguien que entendiera de estas cosas extrañas. Yo estaba dividido entre creer que era un problema psicológico mío o que realmente había algo raro en la casa. En el fondo, no quería admitir que podía estar lidiando con algo sobrenatural, pero no había otra explicación. Llamé a un muchacho que trabaja en limpieza y pequeñas remodelaciones. Le expliqué la situación y le pedí que revisara la pared. Cuando empezó a romper lo que quedaba del agujero, encontró unas piedras antiguas, algo oscuras, como restos de algo enterrado allí. Nos pusimos sospechosos. Él dijo que nunca había visto algo así, y me recomendó buscar a alguien que entendiera más, como un parapsicólogo. Después de eso, las cosas solo empeoraron. El sonido de la respiración y el rasguño se hizo más fuerte, más agresivo. A veces sentía como si algo tratara de jalarme dentro de la pared, como si ese agujero fuera una especie de portal o prisión. Empecé a dormir con la luz prendida, pero aún así sentía que algo estaba ahí, esperando el momento para aparecer. Comencé a sentir un peso en el pecho, una ansiedad constante que no me dejaba pensar con claridad. Traté de distraerme, salía a trabajar, a beber con amigos, pero en el fondo sabía que eso me estaba consumiendo. Y lo peor es que nadie entendía lo que estaba pasando, ni mi familia, que pensaba que exageraba. Era como estar atrapado en una prisión invisible, con algo que no podía ver pero que me controlaba. Una noche, ya cansado y casi dormido, escuché una voz. No fue un grito ni una palabra clara, solo un susurro apagado que parecía repetir mi nombre. Fue rápido, tan rápido que pensé que lo había imaginado, pero todo mi cuerpo se heló.
No supe si levantarme a buscar de dónde venía o fingir que no lo había oído e intentar dormir. Al día siguiente empecé a fijarme en pequeños detalles de la casa. Noté que las cosas estaban fuera de lugar. Un libro caído, una silla un poco movida. No sé si me estaba volviendo paranoico o si realmente alguien o algo movía las cosas cuando no miraba. Eso aumentó mi miedo, porque parecía que ya no estaba solo, aunque la casa estuviera vacía. Mi mamá comenzó a preocuparse por mi comportamiento. Decía que estaba raro, cerrado, sin ganas de hablar. Yo intentaba explicar lo que pasaba, pero ella no podía entender. Eso me hacía sentir aún más solo, porque no tenía con quién compartir ese miedo sin nombre ni forma, pero que sentía cada vez más fuerte en casa. Una tarde, decidí ir a una iglesia cercana para pedir una bendición o algún tipo de protección. No soy muy religioso, pero en ese momento parecía lo único que podía intentar. Hablé con el sacerdote y le conté todo, desde el ruido hasta la sombra que vi en el video. Me escuchó con atención y me dijo que a veces las casas guardan historias que desconocemos, y que a veces lo mejor es buscar ayuda, ya sea espiritual o profesional. Volví a casa con una sensación extraña, una mezcla de esperanza y miedo. Esa noche coloqué un crucifijo cerca de la pared donde estaba el agujero. Me quedé esperando, intentando encontrar algo de consuelo en eso, pero el sonido no paró. Al contrario, parecía hasta más fuerte, como si eso irritara a lo que sea que estuviera ahí dentro. Fue una de las noches más largas que tuve. En los días siguientes, noté que el crucifijo siempre estaba caído en el suelo, aunque lo pusiera con cuidado en su lugar. No había explicación, porque la pared era lisa, sin nada que pudiera hacer caer el objeto solo. Eso me inquietó, como si algo rechazara esa protección. Intenté ignorarlo, pero la duda crecía dentro de mí, haciendo todo más pesado. Una noche, me desperté a mitad de la madrugada y vi una luz débil que salía de la pared donde estaba el agujero. Al principio pensé que era mi imaginación, pero la luz fue haciéndose más intensa, como un brillo azul extraño, casi como una llama sin fuego. Mi cuerpo se paralizó. Quería mirar, pero tenía miedo de lo que pudiera ver. La luz estuvo ahí unos minutos y luego desapareció, dejando el cuarto oscuro y silencioso otra vez. En el trabajo no podía concentrarme. Mi mente estaba atrapada en esa luz, en ese sonido, en esa presencia que no entendía. Empecé a evitar ir al cuarto, dormía en la sala o en el sofá, pero aún así, a veces el ruido venía de ahí como si me siguiera. Empecé a sentirme atrapado en esa casa, como si viviera una pesadilla sin fin. Un día decidí ir a una tienda de antigüedades en la ciudad para intentar encontrar algún objeto o información que me ayudara. Allí conocí a un señor que me habló de historias antiguas de la región, de casas con agujeros que guardaban secretos y prisiones para espíritus inquietos. Me dijo que a veces la única forma de acabar con eso es aceptar que la casa guarda esas presencias y tratar de convivir con ellas sin provocarlas. Volví a casa con esa idea en la cabeza, medio resignado. Traté de no tocar más la pared ni el estante, y empecé a evitar estar solo en el cuarto. Pero el miedo seguía, como una sombra que me acompañaba todo el tiempo. A veces parecía que el sonido de la respiración estaba más cerca, más fuerte, como si estuviera a mi lado, susurrando que eso aún no había terminado. Una noche, cuando finalmente pensé que había logrado dormir, me desperté sudando frío. Sentía como si alguien me estuviera observando. El cuarto estaba completamente oscuro, pero sabía que no estaba solo. Traté de moverme, levantarme, pero mi cuerpo parecía paralizado. Fue la primera vez que sentí un miedo tan profundo que me dejó inmóvil. Quise gritar, pero no salió voz. Estuve así por minutos, hasta que pude mover los dedos y prender la luz. Después de eso, comencé a anotar todo lo que pasaba, con la esperanza de encontrar un patrón o explicación. Registré los horarios de los ruidos, lo que sentía, hasta las sensaciones físicas. Parecía que las cosas empeoraban en la madrugada, entre las 2 y las 4 de la mañana. En esas horas,
El silencio se volvía más pesado y el sonido de la respiración parecía una invitación, o quizá una advertencia. Con el paso de las semanas, mi salud se fue deteriorando. Empecé a tener dolores de cabeza constantes, falta de apetito, insomnio casi total. Mi mamá insistía en que fuera al médico, pero yo sentía que el problema era más que físico, era algo que venía de esa pared, de ese agujero, de esa presencia que parecía estar pegada a mí. Decidí buscar ayuda con un especialista en fenómenos paranormales. El hombre que encontré parecía serio, y me explicó que a veces las casas guardan memorias o presencias que se manifiestan de formas extrañas. Me preguntó si había encontrado algún objeto raro o si había movido algo antiguo. Cuando le conté del agujero y las piedras que hallamos, se puso pensativo. El especialista recomendó un tipo de limpieza espiritual que no era barata ni sencilla. Dijo que no había garantías, pero que valía la pena intentarlo para traer paz. Quedamos en que vendría la próxima semana, con la esperanza de que todo pudiera terminar pronto. Solo quería dormir tranquilo, sin sentir que algo me observaba y me tenía atrapado en esa casa. El día de la visita del especialista, estuve nervioso todo el día. Cuando llegó, trajo algunos objetos extraños, velas, incienso y unos instrumentos que nunca había visto. Explicó que eso ayudaría a limpiar la energía de la casa y alejar cualquier presencia negativa. Pasamos todo el tiempo en el cuarto donde estaba el agujero, mientras él hacía los rituales y oraciones. Solo quería que todo terminara rápido. Durante la limpieza, sentí un frío intenso en el cuarto, como si una corriente invisible atravesara mi cuerpo. En algunos momentos, el aire se volvía pesado, casi asfixiante. El especialista me decía que mantuviera la calma, que era normal sentir esas cosas cuando la presencia resistía. Yo me quedaba en silencio, tratando de controlar el miedo que crecía dentro de mí. Cuando terminó el ritual, la casa quedó en silencio. Por unos días no escuché nada, y pensé que finalmente había acabado. Dormí mejor. Sentí un alivio que no sentía desde hacía semanas, pero después de una semana, volvió el sonido de la respiración, débil, casi un susurro. La sombra apareció otra vez en el video, parada en la pared, observando. Parecía que eso no se iría tan fácil. Me di cuenta de que no era algo que pudiera controlar. La casa guardaba ese secreto, esa presencia, y quizá era parte de ella. Traté de aceptar, aunque con miedo, que eso formaba parte de mi vida ahora. Sigo tapando el agujero. Mantengo el estante en su lugar y trato de no mover mucho, pero a veces, cuando estoy solo, todavía escucho la respiración y siento que no estoy realmente solo. Hasta hoy no sé qué hay dentro de ese agujero. Tal vez nunca lo sepa. Solo sé que, de alguna forma, eso cambió mi vida. Me dejó con un miedo que no se va y una duda que no se resuelve. Sigo viviendo aquí en Apodaca, pero la casa nunca volvió a ser la misma. Y el sonido sigue, insistente, viniendo de detrás de la pared, como una advertencia o un pedido silencioso. Solo puedo esperar para saber qué pasará.